hemos acercado hoy en Está Pasando hasta el restaurante Gaztelumendi Anchón para hablar con Félix y con Ángela, que bueno, este año, después de muchísimo trabajo y mucho ajetreo que han tenido en el restaurante, nos van a contar un poquito las novedades que tienen planeadas para el próximo curso o temporada. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Buenos días, bien. Bueno, contarnos un poquito, ¿qué novedades tenéis pensadas para el año que viene? ¿Cómo vais a cambiar un poquito lo que tenéis hasta ahora? Bueno, pues sí, nos queremos centrar un poquito más en el restaurante y queremos, pues bueno, más que novedades. Novedades al final siempre hay porque tenemos un menú que constantemente evoluciona, ¿no? Entonces siempre hay platos nuevos y bueno, son cosas que aprendemos al movernos, al salir y bueno, eso es lo que... Siempre hay novedades en el restaurante. Lo que sí queremos un poco es lavarle la cara, vamos a decir. Queremos... Bueno, pues darle otro aire, un nuevo aire, ¿no? Pensamos que hemos pasado una época muy volcados en el bar, en el tema de los pinchos en el bar, en lo que es, bueno, pues esa cocina en miniatura del bar. Y bueno, pues nos estamos dando cuenta a lo largo de este año que bueno, pues que el restaurante también necesita más atención y además es que nos lo están demandando, ¿no? Hay mucha gente que bueno, pues que viene y que pues es que no sabíamos que estabais aquí, o bueno, no sé, comentarios que nos han hecho llegar a eso. Sí, que al final, bueno, la gente pasa por aquí, por la Plaza San Juan, y dicen, uy, hay un restaurante o tal, como que nos centramos un poquito más, sin querer quizás, en el tema del bar, ¿no? Y igual dejamos un poco descuidado a un lado el tema del restaurante, ¿no? Sí, al final es una cosa que bueno, pues sí es verdad que en su día esto fue restaurante, luego fue pastelería, luego estuvo cerrado, entonces bueno, pues ahí igual las cosas se pierden un poco, ¿no? Entonces siempre hemos sabido, bueno, el restaurante siempre ha sido el restaurante Anchón, pero también hoy en día pienso que bueno, pues que Félix ha hecho una gran labor en la cocina y hoy en día pues ya sus platos son sus platos y sus cosas, ¿no? Entonces pienso que ahí hay una señal de identidad que se pierde un poco en... Bueno, pues en todo este abismo de nombres y de cosas, ¿no? Entonces, no sé, es por recalcar algo. En septiembre llevamos 9 años juntos, es mucho tiempo, y entonces, pues bueno, creo que ha llegado igual el momento, no sé, pues de hacer algo. Y bueno. ¿De qué forma queréis darle este lavado de cara al restaurante? ¿Se puede contar, no se puede contar? Un poquito. Pues no, para empezar, como digo, estas cosas antes de hacerlas, mejor que no se cuenten, porque si no luego todo se sabe. Sí. Pero bueno, tampoco lo tenemos muy claro, ¿no? Vamos a decir que sí estamos mirando, tanteando, preguntando pues a gente que se dedica a esto, ¿no? Pues que nos pueda un poco guiar. Y bueno, tampoco tiene que ser un gran cambio. Sí hemos tenido comentarios de gente que bueno, pues que ha conocido el restaurante, que ha venido a conocernos. Ahora, dentro de un tiempo, vamos a ir a Marrakech. Entonces, una persona que vino de allí pues nos dijo... bueno, son comentarios que nos hacen que el protagonista es el plato y bueno, la mesa, ¿no? Entonces, bueno, pues igual sí queremos remarcar un poco más de eso. Hemos hecho un gran trabajo en esa zona, vamos a decir, en lo que es evolucionar mucho con los platos y entonces pues ahora queremos que, bueno, pues que el cliente vea que sí tenemos algo distinto. Es algo distinto, sobre todo yo creo que es algo distinto. O sea, evolucionar un poquito con los platos, pero manteniendo, por supuesto, ¿no, Félix?, la calidad del producto, ¿no?, que al final es lo que se come aquí, ¿no? Un poco calidad y decir, bueno, sí, está el bar, pero también puedes venir aquí, tomarte un buen menú, comerte un buen menú con una calidad de productos excelente y, pues bueno, con un poco de innovación en lo que ves delante tuyo, ¿no? No, sí, pasa que la idea es hacer algo mucho más informal que todo eso, ¿no? Tenemos un menú de 6 platos, tenemos otro menú de 9 platos, pero creo que no van muy acorde con el sitio en el que estamos, ¿no? O para mí, ¿no? Es para mí, por ejemplo. Para mí es más difícil trabajar ahora aquí en el restaurante que trabajar en el bar. Yo encuentro una diferencia, es como... Este restaurante es como si estaría dentro de los años 80, yo lo veo como una mantelería, está como muy puesta, con estos cuadros, no sé, lo veo como muy...
que si tú te fijas desde fuera y miras, posiblemente no entrarías, porque te parece algo como muy, yo qué sé, que no va acorde con la edad de mucha gente, ¿no? Entonces pienso que hay que trabajar pues con todo el mundo, que quiero darle un aire mucho más juvenil o mucho más informal, ¿no? Que puedas venir, que el protagonista sea el plato, pero que el entorno sea acogedor, ¿no? Ahora es acogedor, pero tiene que ser mucho más acogedor y ambientarlo pues en otro estilo que tengo por definir todavía, ¿no? Es como cualquier día vienes igual ves esto estoy no de cristales, yo que sé, no sé. Y no algo más moderno, sino algo igual más acorde a los tiempos que en los que estamos, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, pero es porque yo pienso que muchas veces compagino los platos con los cuadros, muchas veces compagino los platos con el lugar en el que estoy, muchas veces hago de... no sé cómo explicarte, pero bueno, más o menos va por ahí los tiros. ¿Vais a mantener platos estrella que ahora son muy demandados o vais a recuperar algún plato que ahora quizás no tenéis y que teníais y que en su día fue muy importante para la historia de este restaurante? Bueno, creo que al final la cocina siempre la basamos en una cocina de aquí, de tierra, de producto, lo que decías antes, ¿no? Si nos gusta, pues bueno, ahora mismo, pues por ejemplo, estamos con el guisante de lágrima, la flor de calabacín. Son productos, pues por ejemplo, la flor de calabacín es una cosa que se trabajaba antes. Hoy en día se ha evolucionado más en pues eso de trabajar. A Félix, por ejemplo, le encanta trabajar con las flores. Bueno, son cosas, es una tradición, pueden ser platos que están cocinados, pues por ejemplo, a Félix que le gusta mucho cocinar el bacalao, es un bacalao muy cocinado tradicionalmente en un pil-pil, pero luego lo ves y no tiene nada que ver a la hora de presentarlo, de ponerlo, de colocar la salsa. Tengo el recuerdo de hace muy pocos días pues de unas cocochas al pil-pil, ¿no? Entonces, son al montarlas y al hacerlos haces unas cocochas de bacalao al pil-pil. Luego, a la hora de presentarlas, pues le pones unas flores. Bueno, pues él hace su cuadro, como él dice, él hace su cuadro. Entonces, bueno, pienso que nunca, eso ya es cosa más de él, ¿no? Te quiero decir que pienso que él nunca piensa en que va a coger algo de antes o de después. Si igual en un momento dado, pues acuerda de algo, hace pocos días hacía una cigala, y bueno, pues que era un plato que era muy conocido aquí. Mi padre estaba muy arraigado con eso, pero es que él ya no tiene nada que ver con eso. Entonces, pienso que no sé, que cada uno tiene su cocina y las cosas son distintas. Y ya eso creo que él, pienso que ahí nos hemos establecido, ¿no? Sí es verdad que al principio fue difícil, porque claro, siempre está el recuerdo de el que estaba, el que no estaba, y bueno, siempre el cariño, por supuesto, para nosotros pues es mi padre, ha sido una persona importante, y bueno, pues claro, siempre es esa cosa de decir, pues me acuerdo a la hora de poner el nombre, pues no vas a cambiar el nombre o a quitar, no sé, hay detalles que con cariño pues te da cosa moverlos, ¿no? Pero al final pienso que ya ha pasado, es que es otra época y pienso que la nuestra está aquí y hay que darle ese aire nuevo que creo que está merecido, vamos a decir. Ya. Al final habéis evolucionado. O sea, al final el restaurante evoluciona, los tiempos cambian y vosotros también habéis evolucionado de alguna forma, ¿no? Es que es necesario esa evolución, ¿no? Nosotros vamos evolucionando constantemente, pasa que hacemos un tipo de cocina muy, muy personal y muy rápida. Es como explicarte, creo y mato. Hago un plato, lo tengo y lo quito. Lo quito y no los guardo, Te quiero decir que hay recetas que están ahí que posiblemente no las volvamos a hacer. Igual ahora con el tipo de cambio, sí tenga la gente la oportunidad de quedarse con ellas, porque si igual a la hora de enfocar el restaurante va a enfocar por esos tiros, que puedas venir y ver las recetas o ver cómo se crean los platos desde el principio y tengas toda la información que necesitas, o sea, que veas que lo que te estás comiendo es real, pero que sepas cómo hemos empezado y cómo se va a terminar el plato. Posiblemente más de uno se termine dentro del comedor y posiblemente más de uno tengas la oportunidad de llevarte la receta. O sea, vamos a hacer como
pues no sé, como algo muy conocido, como algo que todo el mundo no se quede con las ganas de saber, pues cómo se ha podido hacer esto, o por qué ahora sale humo, ¿no? Pues vamos a intentar que no sea una cocina de humo, ¿no? Sino que veas la realidad desde el principio del plato hasta el final. Hacer partícipes también a los clientes que vienen aquí, ¿no? Bueno, habéis comentado eso, saber cómo comienza la elaboración de ese plato y cómo termina. Y bueno, estamos un poco ansiosos por saber si hoy nos vais a enseñar la elaboración de alguno de esos platos que tenéis aquí en menú o en carta. Sí, vamos a hacer una cigala entre comillas, porque no va a estar hecha del todo, va a estar semicruda. No, sí la vamos a ahumar con romero y bueno, ya era así sencillo. Bueno, pues con eso nos quedamos. Ahora os dejo con la elaboración de ese plato.